Bueno, hoy día vamos a hacer un estudio introductorio, no muy extenso creo, si el Espíritu reparte más, amén. Un estudio que guarda relación con la psique, con el alma y también con el espíritu. Y bueno, queremos encontrar sanidad para nuestras vidas. Amén. Sanidad para nuestra alma. Así es, Señor. Porque en nuestra alma se expresa gran parte de lo que somos. Amén. El problema es que nuestra alma está separada de Dios. En nuestra alma no podemos tener vida ni plenitud. Porque la vida y la plenitud y la verdad no vienen del alma, vienen del espíritu. Amén. El Espíritu. Amén. Por eso es importante nacer de nuevo y vivir en el espíritu para poder encontrar el propósito de Dios. No la felicidad, el propósito de Dios. Amén. Amén. Porque nosotros no estamos buscando la felicidad. Estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Y la voluntad de Dios implica negación, dolor, Así es, Señor. abstinencia, Así es. cosa que no estamos dispuestos a hacer. Así es. Por Señor. eso nos estancamos en ciertas cosas de nuestra vida y Señor. no crecemos. Pero si empezamos a verdaderamente tomar en serio esta herramienta que Dios nos ha dado, esta espada, Amén. podremos crecer a una estatura envidiable. Aleluya. Amén. Amén. Dice Hebreos 4:12. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Este es el versículo que Dios me dio para iniciar este estudio. Un versículo que no voy a exhortar completamente. De este versículo podríamos hacer un estudio de 10 partes, con todo lo que aquí se estará inmediatamente. Vamos a centrarnos en algunas cosas y seguramente en otros estudios volvamos a revisar este versículo nuevamente. ¿Qué es lo primero importante hoy de esta enseñanza que guarda relación con el alma, la psique, como se conoce? Este verso de Hebreos es muy importante y definitivamente quizás podamos encontrar más versículos que nos complementen a una verdad misteriosa que aquí se expresa. Porque al parecer es la única parte que se nos dice algo tan intrigante como lo que aquí se dice en una parte de este versículo. Dice que la palabra es una espada que corta o penetra para partir el alma y el espíritu. Interesante. Aquí la palabra nos está hablando de dos componentes del ser humano, dos componentes importantes que todos debemos conocer bien, esenciales. El conocimiento de las cosas externas y de cuántas cosas en esta vida son muchas, pero el conocimiento esencial, y ese conocimiento es primeramente conocer nuestra naturaleza, conocernos a nosotros mismos. Y debemos hacer una distinción entre el alma y el espíritu, porque no son lo mismo. Y en la creencia popular se tiende a pensar que el alma y el espíritu son lo mismo, pero no son lo mismo. No. Amén. Amén. Aquí se habla y se divide entre el alma y el espíritu. Hay una espada que las divide. Sí, Señor. Así que lo primero que debemos hacer, tener claro nosotros como hijos de Dios,
es hacer distinción entre estos dos componentes, alma y espíritu, porque no son lo mismo. Y como no son lo mismo, tienen diferentes funciones. Cada una de estas tiene sus propias funciones o propiedades. Y si yo digo que ando en el espíritu, que vivo en el espíritu, debo entender y comprender qué facetas de mi vida se expresan en el espíritu. Amén. O mejor dicho, todo lo que expresa nuestro ser y nuestra alma debiera ser gobernado por el espíritu. La alegría, la paz, la tranquilidad, todo mi ser debiese ser controlado por el espíritu. Eso es lo que Dios desea, y no por nuestra alma y por nuestras pasiones. Así que aquí en este versículo, para nuestro enriquecimiento, nos dice que esta espada penetra y parte el alma y el espíritu. Y toma como ejemplo un ejemplo físico. Como siempre digo, la palabra siempre toma ejemplo físico, y aquí habla de las coyunturas y los tuétanos. Como comparación. Es cortante como toda espada, pero más que cualquier espada, esta es la más cortante, de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea que ahí nos está haciendo una distinción y una comparación entre alma y espíritu, y entre las coyunturas y los tuétanos, de lo cual le voy a hablar enseguida, muy brevemente. La primera observación interesante que debemos hacer a esto, y obviamente un versículo que ya algunos conocen, y quien esté familiarizado más con su palabra, sabrá que en 1 de Tesalonicenses 5:23, Pablo describe al ser humano, y Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todo el ser, según Pablo, completo, todo el ser está expresado en otros pasajes, pero este es el más certero. 1 de Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, completo. Esta consideración es importante. El ser humano está compuesto de estas 3 partes: cuerpo, alma y espíritu, cada una en profundidad, de lo externo a lo más interno, de lo más visible a lo más invisible y oculto. Amén. Amén. Y esta consideración es muy importante para profundizar en un tema muy complejo. Es muy complejo hablar del alma. De hecho, debe ser de las cosas más difíciles de comprender. Y los griegos se dividían analizando lo que es el alma. Y hoy en día no es la diferencia. Porque no todo es materialismo. No todo es visible. No todo es humanismo. Dentro del ser humano hay un alma. No somos solo carne y un cuerpo. Y en esa alma se ejercen todas nuestras facultades. Así que es importante sentar una buena base para entender a dónde queremos llegar, que es la sanidad, el propósito, el bienestar de nuestras vidas como creyentes. De no estar viviendo una vida religiosa, infructuosa, sino que de tener una vida abundante, rica en el Espíritu. Ese es el propósito del Evangelio. Es una buena noticia que viene a darnos vida en abundancia, y que cada día como hijos de Dios, si hemos estado atascados, lentos, caminando y no corriendo como el atleta, podamos empezar a acelerar las pisadas, porque los días son cortos. Amén. Dice Romanos. Así es Dios. Y por ahí es un versículo que
está más cerca del día del día que creímos. Amén. Amén. Así ¿Cierto? es. Aleluya, bendito Dios. Y la complejidad de este tema radica en los sentidos. Porque nuestra apreciación de las cosas es física. Es esto. Rara vez uno de nosotros entrará en una atmósfera espiritual. O sea que uno pueda entrar en el mundo espiritual y navegar en ese mundo espiritual. Yo personalmente no tengo ese tipo de experiencia así que yo vea claramente una atmósfera espiritual y vea el espíritu de la gente. No estamos en esa atmósfera. A lo mejor Dios puede tomarnos, llevarnos a vivencia, a discernir espíritu y a ciertos dones y atributos. Pero nuestra vida se conduce en este plano. Y en este plano uno trabaja, come, necesita plata, duerme. Entonces la vida espiritual, lo invisible, siempre no es complejo de entender. Y por eso se rechaza. Pero este camino en esa atmósfera es por fe. Y la fe se ejerce en lo invisible, no en lo visible. Y debemos superar esa barrera que se planta delante nuestro, de traspasar esta atmósfera visible y entender que lo que Dios desea es que entremos en la atmósfera de Él. Amén. En la atmósfera espiritual, que empecemos a mirar con sus ojos Sí, Señor. y no con nuestros ojos naturales. Que detrás de la persona que tengo al lado, que tengo enfrente, quizás no existe o no radica lo que yo pienso, lo que mi alma percibe. Discernir y comprender por el Espíritu. Porque es fácil engañar a las personas. ¿O acaso no han visto los casos de muchas iglesias llenas de creyentes y han sucedido eventos trágicos, estafas y cosas terribles, infidelidad, adulterio, y los hermanos ni se han enterado? Porque todos contemplan con sus ojos físicos. Amén. Pero quien contempla con los ojos del Espíritu va a vivir una atmósfera distinta. Amén. Va a comenzar a correr verdaderamente. Así es, Señor. Así que esa es la gran barrera para nosotros no tanto, amén, porque ya hemos entrado y hemos dado un paso de fe. Sí, sí. Pero para el mundo, al hablarle de esta atmósfera espiritual del alma y del espíritu, cuando todo es una atmósfera física, materialista, de los deseos, del placer, lamentablemente cabida de este tema no tiene poco y nada. Así que, como decía la escritura en Hebreos, y habiendo hecho la distinción que hace Tesalonicenses, Hebreos nos hablaba de que así como el alma y el espíritu son dos cosas distintas, los tuétanos y las coyunturas también. Amén. ¿Qué son las coyunturas? La punta de los huesos. Las articulaciones. Las articulaciones. Así como las coyunturas, que son las articulaciones, se corresponden con el hueso y la unión entre estos, los tuétanos representan la médula interna de estos. Hay una clara distinción entre ambos. De hecho, en el cuerpo humano cada cual desarrolla su función. La articulación tiene su función y la médula tiene otra función. Y la médula es lo que está más interno dentro del hueso, mientras que la articulación es más externa. Asimismo, el alma es más externa, pero el espíritu, que representaría los tuétanos, la médula, está en lo interno. Por eso Pablo se toma de un ejemplo físico para ejemplificar. Porque aquí tenemos personas que trabajan en salud y otras que entienden temas de salud y van a responder de manera radical y sin dudar de que la médula y las articulaciones no son lo mismo. Asimismo, el alma y el espíritu no son lo mismo. Amén. Pablo lo deja claro siempre, o la palabra se encarga de darnos esto para que no tengamos duda. Y la comparación también aplica a la profundidad. Cuerpo, Alma, espíritu. alma y espíritu. Ahí sí. A lo mejor cuando uno parte un hueso puede ver
Todo como las capas se dividen, ¿o no? Igual que eso. Amén. Cuando se come un hueso con médula de un animal, se puede ver la médula y por fuera. Amén. Así está dividido nuestro ser. Amén. Notemos aquí que la médula ósea o el tuétano contiene células inmaduras llamadas células madre hematopoyéticas, que son las células que forman la sangre. ¿Y qué es la sangre? La vida. La vida. Así que la vida está en los tuétanos, dentro de la médula. Por eso Esta es la vida. Igual. Por eso Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. El Espíritu es el que da vida. Pero aquí hay un tema que se va a abrir referente a la vida. Habiendo dado toda esta introducción, pasemos a ver un tema que va a abordar tiempo dentro de estos estudios, porque yo no sé por qué terreno me irá a llevar el Señor, pero me interesa ponerme de lleno a analizar este tema profundamente. Amén. Y dejar sin pega a los psicólogos. Gloria El a alma. Dios. Gloria a Dios, amén. Y que el día de mañana nosotros estemos sanando y llamando a miles a la conversión a Cristo. Amén. De la depresión, de la bipolaridad, de la ansiedad, de la angustia, de las crisis de pánico y de toda patología mental y psicótica, Aleluya. que sean sanados, porque la sanidad está en el espíritu, Amén. no está en el alma como lo hacen los psicólogos. Amén. Gloria a Dios. El alma viene del griego psiche, que en inglés se dice psique. La psique. El alma es nuestra identidad, el yo, el aliento de vida. Es la sede de los afectos, la voluntad. Es lo que nos da una identidad distintiva al otro. Cada alma es diferente. Su voluntad es diferente a la mía. Sus afectos son distintos a los míos. Sus emociones son distintas a los míos. Cada alma es una identidad propia. Y en la Biblia se traduce generalmente la palabra alma como vida o alma. Pero uno dice, bueno, el alma es la vida. Pero tú me dijiste, Davidito, que la vida está en el espíritu. ¿Por qué la Biblia traduce el alma como la vida? El alma es lo que anima al cuerpo. Lo que anima al cuerpo y se manifiesta en la respiración. Y como le dije antes, bien importante grabarse que el alma, como le dije en algún minuto, y lo he dicho quizás hace muchos años, aquí están los sentimientos, deseos, afectos, la mente. Son tres partes esenciales. Después se lo voy a mencionar. Así que, volviendo un poco al punto anterior, ¿por qué tanta confusión entre esto del alma y la mente, del espíritu y el alma? ¿Por qué se confunden? Y yo les decía que la palabra alma se traduce como vida, como aliento de vida, lo que anima al cuerpo, o lo que le da vida al cuerpo. Si buscamos un diccionario, la palabra vida se remite a decirnos que es la existencia, la duración, el aliento o el movimiento. Aquí está la parte que yo le estaba escribiendo recién, que son las tres partes. El alma constituye nuestra personalidad, que está compuesta por la mente, la parte emotiva y la parte de voluntad. Esas son las tres cosas que necesito que usted se aprenda. Lo voy a anotar. En su mente, en su alma, disculpe, está la mente. Esto es importante que lo tengamos claro. La mente, las emociones
O la parte emotiva y la voluntad. La voluntad, la libertad, la toma de decisiones, de decir no, de rechazar, de aceptar. El alma libre que Dios nos ha dado para que escojamos nuestro camino. Pero a la luz de la Escritura, esa vida se remite a la existencia. Solo a la existencia. Porque si bien cuando usted existe, tiene vida. Pero no es vida verdadera. La existencia que trasciende el tiempo radica en el espíritu. El espíritu es la vida verdadera. El alma es la mera existencia. El concebir la realidad, el estar aquí. Como todo el mundo allá afuera. Tienen vida. Pero no la vida verdadera. La vida verdadera la da el espíritu. Por eso cuando Cristo en alguna ocasión dijo, deja que vaya a enterrar a mi padre. Le dice a una persona para que Jesús le invita a seguirle y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. O sea que Dios, a quien no ha nacido del Espíritu, a quien no ha recibido su palabra en su vida, está muerto. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Justamente, está viviendo por su alma, afectado en la mente, en las emociones y en su voluntad, pero no está siendo conducido por el Espíritu. Entonces este es un tema bastante serio, hermano, porque si nosotros decimos ser hijos de Dios, conducidos y renacidos por su Espíritu, Amén. ¿qué clase de vida estamos llevando en distinción a los demás? ¿Qué nos está haciendo diferente al común de los mortales? Aleluya. Que también tienen vida animada en sus almas. Así es. Amén. Gloria a Dios. Imagínense lo que significa que dentro de usted esté reposado el Espíritu de Dios. Imagínense lo que dentro de usted Dios haya querido reposar su Espíritu y que la palabra nos haya dicho en alguna ocasión que el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces nosotros como creyentes debemos tomar en serio esto, de que ser hijo de Dios es ser una persona conducida por el Espíritu Amén. y no por la mente, Así es, Señor. Sí, Señor. no por los frutos de la carne. Amén. Una persona que está afectada por el Espíritu está afectada por el fruto del Espíritu. Es una persona que destila paciencia, Amén. rebosa dominio propio, vive con gozo, tiene paz, ama, no duda y tiene falta de fe, Amén. es manso y humilde en su obrar. Aleluya. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Entonces nos metemos todos en el grupo por no ser yo el que hable. De verdad que a veces parece que el Evangelio fuera, no sé, hermano, un juego. Y no queremos vivir por el Espíritu ni ver dónde Dios nos puede llevar. Así es, Señor. Qué lindo sería que pudiéramos ponernos serios para con el Señor y vivir una vida conducida por el Espíritu. Aleluya, Señor. Pero la prueba de fuego la estamos viviendo en este mundo. Así es, Dios. Dios la ha querido y la ha permitido así, con propósitos. Y solo los valientes van a vencer. Porque el Apocalipsis dice los vencedores. Y un vencedor es un guerrero. Un guerrero espiritual que lucha. Amén. Amén. Así que tomemos en serio la palabra, hermano. Y la vida en el Espíritu. Porque no vamos a estar 3, 4 años predicando y siguiendo con los mismos estilos de vida, los mismos hábitos. ¿Y qué podríamos testificar? Y que el Señor nos diga, nunca os conocí. Así es, Señor. Nunca te conocí. No sé si esto lo tengo más adelante. Pero los judíos que rechazaron a Cristo tenían esta espada en su poder. Sí, amén. ¿Y cómo es que esta espada no les dio vida? Si decía la palabra que
La palabra es una espada que parte, que da vida. ¿Y cómo ellos fueron incrédulos? ¿Cómo les dijo Jesús? Generación de víboras. O sea, tenían este mensaje, se sentaban en la iglesia, en la sinagoga, estaban en las primeras filas con Jesús y fueron a perdición y a condenación. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar en esa misma condición? Si ellos que eran fariseos, celosos de la ley. Entonces, Dios quiere que entremos en una atmósfera verdadera en el Espíritu. Amén. Verdadera. Amén. Gracias, Señor. Así que tenemos 3 facetas esenciales del alma. La mente, todo lo que usted hace con su mente es su alma. Todo lo que usted siente está en su alma. Y toda la toma de decisiones está en su alma. En su alma, no está en su espíritu, está en su alma. Por eso tomamos malas decisiones, porque no están controladas por el espíritu. Amén. Por eso somos afectados con facilidad por las emociones. Nos airamos, nos enojamos y nos gobiernan ciertos afectos, porque no son controladas por el espíritu. Amén. Y por eso en nuestra mente no hay claridad, porque nos está iluminando el espíritu. Así es, Señor. Así que el alma, y que la palabra haga referencia a que el alma en la vida es la mera existencia. Nada más que eso. Es su personalidad, su identidad, pero no es una vida controlada por la verdadera vida, que es la vida que viene de Cristo, la fuente. Mire lo que dice Santiago 2:26. Dice lo siguiente. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Yo dije, ¿será que esa palabra espíritu es la palabra que se refiere a espíritu y no es otro verbo? Y efectivamente esa palabra viene de neuma, de neumático. Neuma con P, neuma. Y es la palabra espíritu. Así que un cuerpo, un alma, un cuerpo y un alma está muerto si no tiene el espíritu. Amén. Aleluya. El desafío que Dios le plantea al ser humano en esta existencia es que pueda nacer del espíritu y conocer la vida. Aleluya. Ese es el desafío. El cuerpo sin espíritu está muerto, hermanos. Así es. Y una persona muerta es una persona infructuosa. Amén. Así es, Señor. Ahora, ¿cuántas cosas vemos allá afuera que no entendemos de gente que no es cristiana y a lo mejor perdona, a lo mejor tiene buenos sentimientos, hace buenas cosas? Yo no sé el parámetro de cómo Dios va a juzgar, porque su palabra es la que juzga, su espada. Pero yo me remito a lo que dice la palabra. Y yo no voy a confiar en que las buenas obras, mi buena conducta, mi caridad, mi ética, mi defensa de los valores heterosexuales y todo eso me conduzca a una salvación. Aquí la palabra nos está hablando de que debemos ser conducidos por el Espíritu, que ahí está la vida. Y eso debemos remitirnos nosotros. Lo que Dios haga con las demás personas, en otras culturas que ni siquiera han escuchado este mensaje, a Dios le corresponderá. Nosotros debemos preocuparnos por nosotros. Lo que nosotros y la revelación que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Amén. Así es. Y su palabra, si creemos en ella, nos está diciendo que el Espíritu es la vida. Y debemos dirigirnos por ello. Amén, Señor. Si la vida y la existencia radicaran solo en el alma, ¿qué necesidad habría del Evangelio y de las palabras y las obras de Cristo? Si en el alma está la vida, como uno puede confundir y pensar, ¿a qué vino Cristo? ¿Y qué efecto tendría su evangelio en nuestras vidas? Entonces podemos demostrar que, como dice Santiago, el cuerpo sin espíritu está muerto. Necesita recibir estas palabras. Necesita ser traspasado por esta espada.
y que sea separada al alma del espíritu. El alma por sí misma, mire qué interesante, trasciende la muerte. Cuando usted se muere, el alma no muere. Amén. Amén. O sea, el alma tiene existencia, a pesar de que usted se muera. Amén. No se destruye por la muerte física. No. No, Señor. Pero su destino sin Dios y sin su espíritu es la condenación. Toda alma que existe, su cuerpo va a morir. El cuerpo muere. Toda persona va a morir en algún momento. Pero su alma, ¿qué va a pasar con el alma? Santiago 1:21 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y primera de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y nosotros debemos entender una cosa conforme a estos dos versículos y seguramente conforme a muchos más. El alma debe ser salvada. Así lo dice la palabra en muchos versículos. ¿De qué le vale al hombre ganar todo si al final perdiere su alma? Dice Amén. Jesús. Amén. Así es, Señor. Pedro dice dice, Santiago decía que la palabra puede salvar vuestras almas. Y primera de Pedro decía también que el fin de la fe es la salvación del alma. Y esto debe formar parte central de nuestra vida cristiana y de nuestra creencia. El alma debe ser salvada. De lo contrario, será condenada. Y en eso radica parte importante de nuestro mensaje y de nuestra creencia. Creemos que nuestra alma, a pesar de que la Biblia diga que en ella está la vida, pero ya hemos aclarado que esa vida es la mera existencia y que incluso podemos morirnos y esa alma va a seguir. El problema es que esa alma, sin Dios, será condenada, será destruida. O se da un ejemplo de perecimiento donde Jesús dice: no temáis a los que maten el cuerpo, Amén. temed a quien puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese temed. Entonces nuestra alma, hermano, debe ser salvada. Y eso es nuestra creencia. Que la mente, las emociones y la voluntad de las personas están corrompidas porque no han recibido su espíritu. Y mientras no reciban el espíritu, así como el cuerpo está muerto sin espíritu, perecerán. Y este mensaje que desagrada se centra en eso, en la salvación. Cristo vino a salvarnos de la condenación de nuestras almas, de la cual todos somos conscientes. Así es. El espíritu es lo más profundo de nuestro ser y es lo que nos hace entrar en la esfera de comunicación real con Dios. Qué interesante, quizás cuando uno no había recibido a Cristo aún y uno quizás oraba, Dios, a pesar de eso, claramente está escuchando porque Dios, su omnisciencia, está apreciando todas las cosas. Pero la verdadera relación, la verdadera comunicación, la verdadera comunión, la verdadera adoración de una persona se desarrolla en el espíritu. Amén. Solo esta persona puede entrar en la atmósfera, la que anda en el espíritu, porque Cristo dijo que busco adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces,
para poder decir que somos hijos de Dios, que tenemos una relación con Dios y no una religión con Dios, y que verdaderamente somos personas conducidas por Él, debemos ser controlados y gobernados por su Espíritu. Y así es como una persona está activa en el Evangelio. Amén. No recibimos a Dios en nuestra alma, Amén. Así es, Señor. En el Espíritu. en nuestro espíritu. Allí es que recibimos a Dios. Dios no tiene contacto con nuestra alma, es el Espíritu lo que le infunde la capacidad de que la voluntad, la mente y las emociones empiecen a ser controladas por el Espíritu. Así es, Señor. Porque imagínense cuando Cristo dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. El Espíritu de Cristo gobernando las funciones del cuerpo. Por tanto, cuando nosotros somos hijos de Dios, verdaderos, amén, que todos lo somos aquí, Aleluya. Amén. Amén. nuestra vida está controlada por el Espíritu. Y lo que yo siento, las decisiones que yo tomo, y mis pensamientos, mis deseos y todo lo que está transitando por mi mente empieza a ser gobernado cada vez más por el Espíritu. Amén. ¿Y qué puede salir de ahí? ¿Cosas malas? No, no. ¿Corrupción? ¿Aflicción? ¿Destrucción? ¿Iniquidad? No sale eso, hermano. No. Y cualquier creyente que esté transitando en la atmósfera de Cristo, que se diga cristiano y esté viviendo en corrupción, en decadencia, en infidelidad, en aflicción, perturbación, incertidumbre y cosas semejantes a esta, o está pasando un mal momento o no es hijo de Dios. Así Amén. es, Señor. Amén. Porque del Espíritu no puede salir otra cosa. Y nosotros debiéramos ser de aquellos que se gozan en medio de la adversidad. Y es la invitación que la palabra siempre nos hace. Y que no os asombréis del fuego de prueba que os abrazo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice. Amén. Como si alguna cosa extraña ocurriese. Amén. Así es, Señor. Entonces, cuando más contacto tenemos con este libro, vamos viendo cómo vamos tomando mayor confianza, mayor certeza, mayor claridad en todas las áreas de nuestras vidas. Porque si yo me sé ese versículo de Santiago, que creo que dice eso, yo digo, Dios me está diciendo esto. Amén. Así es. No tengo que ir a escuchar el consejo del pastor para que él me hable inspirado por el Espíritu. Si tengo una Biblia en mi casa que puedo abrir y que Dios me habla todos los días. Amén. Y que tan solo la memoria me trae, su espíritu me trae al recuerdo el momento, el versículo que necesito. Así que verdaderamente hago contacto con su palabra. Porque ahora vamos a entrar en la parte final y central del versículo que analizamos en el principio. De esta espada. El propósito es recibir a Dios en nuestro espíritu y expresarlo a través del alma. Expresar a Dios a través de nuestra vida, de nuestra identidad. Todo lo que yo hago expresa a Dios, porque Él gobierna mi vida. Mis actos, mis acciones, mis palabras, mis decisiones, mis afectos, todo empieza a ser controlado por su espíritu, expresando a Dios. Que Dios realmente habita en mi vida, en mi ser interno. Eso es el propósito y de allí se desprenden muchas respuestas, como le dije antes, de tantas enfermedades y afecciones a la mente. De personas que no, tristemente, no están siendo controladas ni gobernadas por el Espíritu. Y por eso tienen una vida de tormento. Así es. De tormento, hermano. ¿Cuánta gente está siendo atormentada en este mundo? Así es, Señor. Muchas Miles de millones. Ni siquiera 100 ni 1000, miles de millones. Así es, Señor. Así que Él debe ejercer control sobre nuestra mente. Y aquí entra lo que le dije en Hebreos 4:12 al principio, pues. Que decía Hebreos, ¿qué causa la división del alma y el espíritu? Ese espíritu que se encuentra muerto por la caída de Adán.
por transgresión. ¿Qué reaviva el espíritu? Aquí dice que la palabra de Dios, no la palabra de Gandhi, no la palabra del matinal, no la palabra del gurú, la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Amén. Mis palabras. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? Con todas las críticas, con todas las burlas, con todo el rechazo, la palabra de Dios es lo que tenemos acá, hermano. Y si la traducción es incorrecta y todo, que diga lo que quiera la gente, usted examine y ponga a prueba su Biblia. Y vea si su Biblia miente. Y perfectamente se puede alejar de esa doctrina. Pero esta palabra no miente, hermano. Porque esta palabra es la espada viva y eficaz. Esta es la espada que separa el alma del espíritu. Así como la coyuntura y los tuétanos. Entonces, es la acción de la palabra en nuestras vidas lo que va a causar diferencia. Es la acción de la palabra. Santiago decía que la palabra puede salvar vuestras almas. La palabra, hermano. Amén. El espíritu debe ser afectado todo el tiempo por la palabra. Y yo con todo mi error y mi defecto y mis cosas puedo decirle, gracias Señor, porque desde que me he acercado a este libro mi vida ha cambiado. Amén. Y a pesar de que el otro día fui a subir el cerro con un par de amigos, el domingo, subí el cerro Manquehue a 1000 y tantos metros, y estaban ahí ellos fumando y me pasaban, yo no, ellos no y no y punto. Ellos saben que no, a pesar de que el enemigo los pueda tomar y querer a uno tentarlo, uno tomó una decisión, y esa decisión uno la tomó por la palabra, Aleluya. porque creyó esta palabra. No porque se me apareció Jesús en un sueño y me dijo, te escogí. Amén, si podemos tener alguna confirmación, pero no es eso lo que nos va a hacer salvos. Lo que nos va a dar vida y vida en abundancia es seguir la palabra. Amén. Amén. Todo el tiempo estar observando este libro. Porque este libro tiene las palabras de Dios. Amén. Tiene las palabras que dan vida. Y si yo acepto este consejo y me dejo confrontar ante mis actos, mis decisiones erradas, mis actos nefastos, mis emociones caídas y mi mente corrompida, tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que disminuir la ira, el rencor, la apatía, los celos, la angustia, la tristeza, Amén. la ansiedad, los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Todo eso debería empezar a ser aplastado y machacado, Aleluya. porque estoy siendo gobernado por lo que la palabra me está diciendo. Amén. Aleluya. Entonces, verdaderamente yo le digo, si usted no toma en serio lo que dice este libro, usted no va a prosperar y se va a venir a sentar aquí toda la semana. Gloria Y no va a haber Dios. una transformación poderosa en su vida ni en su familia. Gloria a Dios. Amén. Y ya basta de que siga esperando usted que Dios vaya a hacer un milagro. Tienen que venir los milagros sí o sí, porque la palabra es real. Amén. Tiene que venir el poder de Dios sobre su vida. Así es, Sí, Señor. Señor. Amén. Y mientras usted no, insisto, nuevamente, los judíos, los fariseos y cuánta gente ocupa este libro y hace piruetas, maniobras y acrobacias y están destinados al fuego eterno. ¿Qué hace la distinción? Ahí se lo voy a decir. La palabra es quien corta y separa el alma del espíritu. Y tiene todas las funciones que usted puede leer más tarde en su casa. Porque dice en una parte, discierne los pensamientos y las intenciones. Así es, Señor. Interesante que eso podamos hablar en algún momento. A todas sus intenciones, lo que usted está maquinando, lo que usted está sintiendo en su vida. La palabra le va, si verdaderamente usted se deja confrontar, le va a poner un freno. Amén. Cuidado. Está siendo sometido a mi espada.
tus pensamientos y tus intenciones deberían ser transformadas. Jesús decía en Juan 6:63 lo que leímos antes. Y ahí no terminaban las palabras de Jesús. Ese versículo tenía algo más que decirnos. Amén. Juan 6:63 nos decía, el Espíritu es el que da vida, amén. Aleluya. Ya lo hemos comprendido, amén. El Espíritu, sus palabras. Y después que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mire, yo lo leí este versículo en otras ocasiones, pero nuevamente, las palabras que yo, dijo Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. No es cualquier palabra, hermano. Son las palabras que Él habló. Y que el Espíritu Santo, como dice Timoteo, los santos hombres de Dios fueron inspirados. Porque nada de esto fue traído por el alma de los discípulos, de los profetas y de los apóstoles. Todo lo que se trajo aquí no fue inspirado por el alma, fue inspirado por el Espíritu. Y todo lo que fue inspirado por el Espíritu es vida. Amén. Así que lo que está aquí, nosotros debemos comenzar a examinarlo todos los días. Y si no es todos los días, comenzar 2 veces a la semana, después 3, después 4, después 5. Todos los días debemos tener un manejo de la Biblia, de los salmos, de Elías, de Eliseo, de Josué, de Gedeón, Aleluya. de Coré, de Balaam, de Balac. Debemos saber estas cosas, hermano. Amén. Debemos comer del rollo para que tengamos vida. Vida en abundancia. Si no, póngase a prueba usted mismo y aléjese del mensaje de la palabra y verá cómo su vida se destruye en corto tiempo. Amén. ¿Será que cualquiera que oiga y lea la Biblia, escuche un mensaje, tendrá vida, como le dije antes? Claro que no. Porque Hebreos 4, qué interesante este versículo, porque lo que habla Hebreos 4 es un tema distinto. Habla del reposo, que hay un reposo para el pueblo de Dios, dice cosas muy interesantes. Pero dentro del contexto de Hebreos 4, donde se nos habla de esta espada que da vida, que parte y diferencia el alma del espíritu, y comience a Dios a trabajar en nosotros, Hebreos 4.2 nos da una clave trascendental para este mensaje. Así que estos son los 2 versículos más importantes del mensaje. El primero era Hebreos 4.12 y el segundo es Hebreos 4.2. Hebreos 4.2, que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de Israel y su ejemplo de desobediencia. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Allí está la clave, hermano. Aleluya. La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La palabra. El Evangelio. La palabra. A los israelitas en la antigüedad no les aprovechó, a los 5 millones que salieron del desierto, no les aprovechó a la gran mayoría porque no tenían fe, no creían. Y si usted vagamente se acerca a este libro, yo espero que eso no sea así, y que usted, además de acercarse a este libro a leer, usted crea que lo que está aquí es real. Amén. Debe ser acompañada la palabra, la espada de la fe. O si no, tenemos un ejemplo de la desobediencia. Porque a ellos no les aprovechó, hermano. Porque el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Al oír la palabra, al leer la palabra, al escudriñar esta palabra, al profundizar en ella, tenemos 2 opciones.
¿Obedecemos o la desechamos? Usted examine su vida y vea en cuántas cosas usted está menospreciando este consejo. Aquí no se trata de que usted me venga a decir, yo soy salvo porque acepté a Cristo, su sangre y su sacrificio y me arrepentí. Con eso no basta, hermano. Si fuera tan sencillo, no prediquemos toda la semana, prediquemos una vez al mes, que caiga el maná cada 2 meses en el desierto. Eso es mentira. Usted tiene que venir a comer todos los días, porque el cuerpo tiene que alimentarse. Y su cuerpo espiritual, si no se alimenta de esta palabra, no va a tener vida. Lo que vuelve a la vida al ser humano es la acción eficaz de la espada dentro del ser interior. La palabra nos penetra. Mientras se esté intentando sanar, restaurar y reanimar la vida de las personas sin la acción cortante de Cristo, jamás va a haber una cura, ni sanidad, ni salvación para esas almas. Todos los esfuerzos que las personas hagan en esta atmósfera terrenal para sanar su alma, nunca van a encontrar una respuesta, porque lo que genera la sanidad y la vida de nuestro ser es el Espíritu. Y el Espíritu, Dios lo ha depositado en su palabra. Porque Él es la palabra hecha carne. Y ahora la palabra se hizo Espíritu. Está manifestada en carne y en espíritu. Ya se manifestó, nos estuvimos con ella. Pero ahora su opción está en lo espiritual. Ahí está obrando. Allí cobra vida, cobra sentido todo. Sí, Señor. La palabra alma es la raíz inglesa de la palabra psique. Y del alma está todo lo que es la, como le dije antes, psicología. Por eso dije que vamos a dejar sin pega a los psicólogos. Porque aquí queremos solo personas que sean sanadas por la palabra. Amén. De toda enfermedad, de toda afección a la mente, a su voluntad y a sus emociones. Porque solamente la palabra va a ser sanidad y antídoto para todo lo que esté perturbando el corazón y la mente de los que conocemos y de nosotros. Toda persona que sea afectada por patologías mentales, psicóticas, psicológicas, maniáticas, ansiosas, bipolares, depresivas, creemos con todo nuestro corazón que si nosotros llegamos con este mensaje y con esta espada, podremos sanar a esas vidas. Amén. Así es. Amén. En la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué no? Aleluya. ¿O le parece poco lo que la palabra dice? Que Moisés abrió el mar. Bendito el Señor. Quizás una persona bipolar será mayor que lo que hizo Dios por medio de Moisés, No, Señor. o por medio de lo que hizo de Elías, que hizo descender fuego 3 veces Amén. y consumió en instante. Entonces el ser humano debe ser afectado por la acción de la palabra, y mientras rechace este mensaje no se va a cumplir ningún propósito en esa vida. Y si usted ve a una persona que está mal, usted hable de la palabra y vea su respuesta. Y va a tener el diagnóstico inmediato. Hable de Cristo y va a ver cómo van a correr. Perdemos tanto el tiempo, hermano, y tenemos miedo de hablar esta palabra. Aleluya. Gracias, Y Señor. esto es lo que va a producir sanidad. Amén. Me despido con un último versículo y nada más, y que Dios le bendiga grandemente, y espero que usted pueda haber aprendido en esta enseñanza, que hoy día fue suavecita y relajadita, así lo quiso el Señor. Es mi manera de hablar, porque otra vez me altero más. Efesios 1:13 dice lo siguiente: Efesios 1:13. en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Señor. Así que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído a lo que hoy se ha dicho, hemos sido sellados con su Espíritu. Amén. Si hemos creído y perseveramos hasta el final en ello.
Y espero que así sea en cada uno de nosotros, que creamos a este mensaje, que no lo rechacemos y esperamos la siguiente enseñanza, ya habiendo entendido lo que le dije, esto es muy importante, lo que implica el alma, porque mi intención es meterme en la atmósfera psicológica. Amén. Así que ojalá podamos descubrir cosas acerca de todo esto, Amén. qué sorpresa nos puede tener Dios, Amén. con información científica, médica, Amén. y crecer en un tema que está causando devastación en la humanidad entera. Así es. Y nosotros somos los médicos del alma. Amén. En el nombre de Amén. Cristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.